¿correcto? Bien, entonces, ¿qué cosa son estos elementos importantes en esta nueva reestructuración educativa que se viene trabajando ya aproximadamente desde el año 2000 con mayor incidencia, ¿no? Entonces, antiguamente se dio un cambio y ahora tenemos otras características mucho más actuales. Los principios básicos, fundamentales, de los cuales se desarrollan nuestras actividades educativas, están en función a esta ley de 28844, ¿correcto? Entonces, a partir de esta ley, van a ir modificando algunos aspectos importantes en bien de la educación y de la cultura y más aún el desarrollo del país, ¿no? Vamos a encontrar ahí los ocho elementos importantes que se consideran. La primera, que es de vital importancia, del cual se tiene que trabajar con bastante interés, es la ética. Luego vamos a ver la equidad, la inclusión, la calidad, la democracia, la interculturalidad, la conciencia ambiental y lo que es la creatividad e innovación, ¿no? En esta característica importante, cuando hablamos de los principios de la educación peruana, están inmersos en los dos entes más importantes. Uno de la educación básica y otro a nivel superior. En el nivel superior van a haber dos características importantes. Uno, desde la formación universitaria y otro de la formación netamente de las ESPAs o escuelas correspondientemente a ellos, ¿no? Entonces, estos principios desde inicial, toda la etapa superior, van a encontrarse estos elementos. Por eso que siempre vamos a estar relacionando con ellos, ¿correcto? Bien. La importancia que tiene sobre lo que es la ley de educación se basa principalmente en el ser humano, en la persona, donde va a ser el agente importante en el proceso educativo. Acá hay una parte importante de reflexión también, ¿no? Porque si bien es cierto, el estudiante es el centro de interés, pero ese centro de interés está orientado bajo la tutela del docente, con la contribución de los padres de familia y los elementos más importantes dentro de las instituciones, ¿correcto? Este principio fundamental se basa también en las normas legales y más aún en las modificaciones que se tiene anualmente, ¿correcto? Entonces, la ética lo entendemos del siguiente modo, que inspira en la educación promotora de los valores, principalmente en la paz, la solidaridad, la justicia, la libertad, la honestidad, la tolerancia, la responsabilidad, el trabajo, la verdad y el pleno respeto a las normas de convivencia que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. Estas características éticas están inmersas en todas las áreas, en todas las actividades académicas y de épocas pues ancestrales, ¿no? Nosotros vamos a hablar una característica, la ética de Nicomaco, que van a reflejar los principios básicos morales desde nuestra antigüedad y más aún tendiendo a Grecia en este desarrollo, ¿no? Lo que interesa es que esta estructura, basado en los valores, basado en estos principios morales, y sobre todo que tiene que ver con el desarrollo de la formación integral, es un elemento primordial en el desarrollo del ser humano, y sobre todo de los grados menores. A pesar de las diferencias que existan, pero lo que nos interesa es, por ejemplo,
el otro elemento importante de respetar las normas de convivencia. Esta norma de convivencia la establecemos entre los estudiantes, que nacen de sus necesidades, sus inquietudes, que no simplemente es una norma rígida, estricta, todo por el contrario, se tiene que consensuar, se tiene que involucrarse personalmente cada uno de ellos y también el respeto que tiene el docente con esa norma, porque no solamente las normas van a ser para la convivencia entre los estudiantes, sino es la convivencia entre todos, ¿no? Principalmente docente-alumno, pero también están las partes directivas, las partes administrativas. El otro elemento importante que tenemos que entender es que estas normas también se van evaluando. Estas normas también vamos trabajando dentro de nuestras actividades, dentro de nuestras sesiones de aprendizaje, y que también nos sirve de autoevaluación como regulación, que si realmente lo estamos cumpliendo. Hay algunos que establecen 8 normas, 2 por cada bimestre, 8, otros utilizan 10. Eso va a depender de acuerdo a la característica del centro educativo y más aún de la forma como van trabajando. Estas características nos sirven para dos elementos ir desarrollando. Uno, mejorar aquellas debilidades que tenemos dentro de estos contextos. Y segundo, aportar en fortalecer aquellos que ya se han podido lograr. Por ejemplo, de uno de los valores importantes es el hecho de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque en estos últimos tiempos le ha dado mucho más importancia a sus derechos, pero no le han dado importancia a su responsabilidad de los estudiantes. Estos elementos han cambiado muchísimo en nuestra estructura. Hoy en día, sus derechos son amplísimos y sus deberes o responsabilidades son cortos, que tenía que ser equiparadamente, equitativamente, casi iguales en ese contexto, ¿no? Porque si bien es cierto, exijo derecho, pero también debo mostrar responsabilidad en hacerlo. Las convivencias que se realiza en el aula no solamente trascienden en las cuatro paredes, sino en el diario convivir con los estudiantes, que está dentro del aula, fuera del aula y en las actividades comunes que se pueden ir interactuando. El otro elemento importante que nos lleva a fortalecer y a lograr es la responsabilidad como ciudadano. Es ahí donde todavía tenemos que seguir trabajando muchísimo. Cuando decimos en esta característica el sentido de solidaridad, justicia, son puntos muy álgidos, pero que también se están trabajando paulatinamente. Y el otro elemento de la tolerancia. El tolerar también implica los valores fundamentales que debe tener la persona en poder entender al otro, en poder comprender al otro y el poder comunicarse en estos aspectos, sea alumnos, sea docente alumno, sea correspondiente alumno padre de familia, etc. Lo que interesa en estos aspectos son los valores fundamentales de una cultura de paz, que no la tenemos o que es difícil, pero estamos encaminados a eso. ¿Por qué? Porque los elementos, los agentes externos que encierran en este proceso formativo educativo, muchas veces no son los más coherentes, sino que nosotros tenemos que fortalecer de las aulas con los padres de familia en las estructuras que tienen que ver en esta característica con la I. Ahora, hay algo interesante acá. Dice, ¿no? Trabajo. Porque todo lo que estamos desarrollando con los estudiantes es para que ellos se puedan desempeñar coherentemente
con esa forma de autorresponsabilidad en todos los espacios, sea el espacio educativo, institucional, sea la parte familiar, sea la parte social, o en la interacción con los demás. Esta característica nos llama mucho la atención en estos últimos tiempos, por las confluencias que estamos viviendo. Más aún todavía, cuando los estudiantes, en mayor proporción, van a desempeñar parte de ello. Hay algunos estudiantes que ya en tercero, cuarto, quinto trabajan, sobre todo en Ajá. Acá en la esquina hay que amarrarlo. Acá en la esquinita. sobre todo en las zonas rurales. Y entonces ahí ¿Dónde? tenemos, No lo ahí, vayan a soltar, viejo. ahí tenemos que ¿En entender, qué lado? ahí tenemos que entender dos elementos importantes. Una educación que fortalezca esa característica de los estudiantes que tienen esa responsabilidad consigo mismos, con la familia, en el trabajo de las características cotidianas en la forma rural, y el otro de seguir aprendiendo y buscando su desarrollo personal integral, ¿no? Esta parte de la ética tiene que ser trabajada convenientemente, no solamente en la forma memorística repetitiva, sino en poder aceptar, participar, practicar en la forma común. Si no, no tendría sentido enseñarlo como un curso, como un contenido, etcétera, etcétera, o como una capacidad. La evidencia principal es en su cambio de conducta que tiene el estudiante, en esa forma de poder hacer las cosas cada día mejor, ¿correcto? En asumir, como dice bien claro, responsabilidades. Para mí esta es la columna vertebral de la educación. En mayor proporción que los contenidos, que las capacidades cognitivas, porque las capacidades cognitivas se aprenden, ¿correcto? De diversos modos. Pero la característica de la formación del ser humano con estos principios es bien compleja, hoy más que otros tiempos. Por eso que comentaba, que estas estructuras es importante dentro de lo que es la ley de educación. En todo instante, en todo momento, siempre va a primar las características éticas, de los cuales nuestra sociedad carece o se ha distorsionado mucho en estos contextos, ¿no? Entonces, hay cosas incoherentes de las cuales es necesario replantearlo. Bien, en esa misma línea vamos a encontrar la equidad. La equidad que garantiza que todos los estudiantes deben tener la oportunidad de aprender en las mismas condiciones. El tener acceso a los diferentes medios. El poder interactuar para lograr una mejor condición de calidad educativa. Y ahí está nuestra gran responsabilidad, ¿no? Nosotros sabemos que en esta característica nos falta trabajar muchísimo, porque las urbes generalmente tienen casi la mayor cantidad de estos elementos y las zonas rurales y más alejadas carecen de muchas oportunidades. Oportunidades, que es lo importante. No tienen las mismas condiciones. Uno que afecta el sistema climático, otro que afecta mucho es el sistema socioeconómico. Hay niños, hay jóvenes de las zonas rurales que tienen que trabajar y van a faltar un mes, mes y medio o 15, 20 días. Porque urge de las necesidades del esfuerzo de la educación, sobre todo en épocas que tiene que ver con esa forma de sostenibilidad o sustento de vida. Tuve la oportunidad de estar en Cubantía, a visitar
al grupo humano y todos estaban trabajando para poder sembrar cacao. Era la época de siembra. Hasta el docente, el director, etcétera, etcétera, todos trabajan. Porque esa característica es que el docente comparte con la comunidad las actividades agrícolas, laborales. Y era época de poder sembrar. Pasaba esa época, ya no podía sembrar el cacao. Pero las clases tienen que estar ahí adecuadas, ¿no? Es una realidad distinta. Lamentablemente el Perú, sus formas reales son diversas. Por eso le decía, ¿no? Acá que va a primar la condición socioeconómica, porque esa comunidad de Cubantía tenía esa costumbre, esa tradición de trabajar todo. Si no trabaja, no comen. Y el docente come de la comunidad la hora del almuerzo, la hora de la comida o de la cena. No es que yo tengo mi dinero y me voy al restaurante X y compro X, ¿no? No, no, no. Son características que se manejan en la comunidad. Son muy diversas. Y en las zonas alejadas todavía, más altoandinas, uy, ahí generalmente son cambiantes, porque 3 meses están en un lugar y después, por las características de los animales, recurren a otra estancia y dejan el aula. ¿Y cómo hacemos el seguimiento para que ellos vuelvan, sobre todo aquellos estudiantes que tienen esas condiciones? Entonces no va a tener un proceso de educación permanente y continuo. Tenemos que reajustar de tal forma que los espacios que ellos puedan estar en el colegio puedan llegar a estos estándares correspondientemente. La zona capitalina, en mayor proporción, pues tienen internet, pero las zonas altas no, hemos visto. Entonces ahí hay una diferencia enorme en cuanto se refiere al proceso educativo y al hecho de decirle equidad. Y cómo paliar eso, esa diferencia que nos interesa recortar. Porque esto seguirán con muchas cosas, muchos años más todavía. Porque esto es cambio generacional de todos, ¿no? Por ejemplo, en las zonas amazónicas, del mismo modo. En estas características que hemos tenido en estos años, hay comunidades que prácticamente no han podido interactuar desde las formas interactivas con las clases educativas, con las clases comunes. No hay internet, no hay medios como la televisión, los celulares pocos, lo único que le queda es la radio. ¿Y cómo podemos evaluar a través de la radio? Eso fue una, una forma primordial que solicitaban estos amigos. ¿Cómo orientar a través de la radio para que continúe con la secuencia educativa? ¿Cómo saber realmente si están aprendiendo? Y también todos no tienen radio. Por eso que comentaba que la educación en el Perú es bien compleja. En las zonas fronterizas, mucho más tiene ascendencia a una realidad diferente que la realidad peruana, porque están más desarticulados de la zona. Para que una persona vaya de Lima a las fronteras es costosísimo y aparte el tiempo. Y estas personas del mismo modo. Pero más facilidad encuentran en el otro lugar, que me decían, en la zona limítrofe con Brasil, ¿no? Madre de Dios y ellos, etcétera. Tiene más ventajas ir al Brasil que venir al Perú y encontrar las cosas que ellos necesitan para la parte educativa. Entonces ahí hay otro trabajo enorme. Si nosotros hablamos y en las zonas urbanas y decimos de educación básica regular con la educación alternativa o que generalmente ustedes le dicen turno noche, también hay una diferencia enorme. No son jóvenes casi de la misma edad, son personas adultas. Y algo que comentaba, en la etapa superior, busquen el INEI de las últimas
cuadros estadísticos, cerca de 3.000 a 4.000 están perdón, de 3 a 4 millones están en el nivel superior. Miren, 4 millones en el Perú. 4 millones. Por una exageración muchísima. Y ahora, dentro de ello vamos a ver la calidad de cada uno de estos espacios que se tienen. Y más aún, los índices que todavía tenemos analfabetismo en el Perú es alto. Aunque usted no lo crea. No se ha podido lograr todavía borrar la brecha. La que no tiene analfabetismo, por decirte de esa manera en América, es Cuba. Eso ya lo sabemos, ¿no? Por cada 2 o 3 o 4 estudiantes hay un docente. Miren, ¿eh? Por 4 o 5 estudiantes, porque ese es su máximo potencial, ¿no? La educación, como también la salud, que son elementos que van de la mano, ¿no? Entonces, estas características hacen que nuestra equidad no sea la más adecuada. Pero lo que nos interesa es confluir, participar, relacionarse como estamos haciendo acá. Que esto no termine, solamente se vea con el hecho del examen, sino se pueda seguir manteniendo, porque se necesita de poder interactuar, de poder compartir experiencias para el desarrollo integral, para el desarrollo así de la especialidad, principalmente lo que es artes y otros elementos más, ¿no? Bien. Entonces, eso es para ver un poco sobre la equidad. El otro elemento importante es la inclusión social. Nuestro país excluye. Nuestro país es un país muy dividido, muy excluyente en todos los aspectos y en todas las características, ¿no? Por eso que se plantea no solamente a las personas que tienen discapacidad, ¿no? A la persona que no solamente se va a ver la característica por los géneros, sino por las condiciones también. Y más aún de las características rurales que existen. Las distinciones étnicas, las distinciones religiosas, las religiosas sobre todo en estos últimos han confrontado los aspectos sociales, educativos, culturales, ¿no? Con el respeto que se merecen la gran mayoría de otras religiones, son las que más deploran la católica, ¿no? En comunidades, ustedes no van a creer que en el Perú existen grandes comunidades religiosas con sus características propias y nombres propios, ¿no? Betania, Nuevo Israel, Nueva Palestina, etcétera, y etcétera, y etcétera. Te quedas sorprendido. Judea, etcétera, ¿no? Pero bueno, estos también hay una diferenciación en cuanto se refiere a ellos. ¿Por qué? Porque tiene su propia característica y la católica tiene su propia característica, ¿no? ¿Qué hacen adorando? Y eso, ¿no? Y así confrontan los elementos. Mientras muchas veces los católicos respetan a estas religiones, las otras no son adecuadas a ellos, pero sin embargo conviven en un mismo espacio. Pero cuando hay esta característica se enfrentan ellos. Y eso no solamente se ve de la parte escolar, sino también se ve de la parte social interactiva. Estas características son a veces vulnerables a las condiciones educativas. Como por ejemplo, yo no puedo hacer danza porque esto, mi religión no lo permite. Y encontramos esas características en las zonas rurales. Hay algunas zonas que ya están interactuando y están teniendo sus propios docentes de su propia forma religiosa. En las capitales existe, pero también he visto en zonas urbanas que ya están implementando esa idea, ¿no?
esto es lo que decíamos, ¿no? La inclusión, aprender a respetarlos, pero que también nos respeten. En esas características no puede haber la discriminación, la eliminación, lo que siempre queremos a la pobreza, pero no la pobreza económica, social, sino también la pobreza cultural, la pobreza espiritual, la pobreza de poder hacer las cosas diferentes y bien hechas, ¿no? Entonces, estas características es importante desde los mayores, de la forma que nos corresponde hacerla, ¿no? Hay un término común que estamos en la forma de las elecciones, dicen, ¿no? Que robe, pero que haga algo, ¿no? Entonces ahí rompió lo que estábamos hablando, pues la ética, la equidad y todo lo demás, ¿no? Entonces, y eso es producto de todo este sistema que estamos nosotros, ¿no? Pero también influyen otros elementos más grandes, ¿no? Que porque es una persona que tiene fama, poder y lo que puede hacer, simplemente pasa de lado, ¿no? Y no dice nada. Pero si es una persona simple, común y corriente, el peso de la ley es mayor para ellos, ¿no? Y eso lo hemos visto a lo largo de muchos ejemplos que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos incluir dentro de nuestros aspectos educativos las diferentes características que van a tergiversar, que van a ser vulnerables, ¿no? Como aquellos que se sienten marginados, como aquellos que están discriminados por su etnia, por su religión, por el sexo más aún todavía es bien complejo esta parte, ¿no? La discriminación, sobre todo, en este sentido, de que en algunos casos se llamó, ¿no? Persona de tercera o cuarta categoría. Por eso te decía, les comentaba de que estos bases fundamentales es muy importante desarrollar dentro de la autonomía de nuestros estudiantes, dentro de la autoestima de nuestros estudiantes, la participación espontánea de ellos, ¿no? Que vivimos una sociedad muy conflictiva. El otro elemento importante, a ver, antes de pasar ahí, no sé si alguien está hablando, no Roxana, a ver, William, bien. Entonces, ya pasamos con la parte de la inclusión, ahora la calidad. Las condiciones adecuadas para una formación integral pertinente, abierta, flexible y permanente. La calidad educativa no lo medimos solamente por el nivel de logro o por las notas que han podido alcanzar. Lo medimos en forma conjunta, integrada, que tiene que ver con esa formación que siempre está presente. Esa formación que tiene que ver con los hechos valorativos, que tiene que ver con esa característica de un hombre libre, nuevo, proactivo. Y eso tiene que ver de las aulas en coordinación con los padres de familia. Cuando obviamos estos elementos, no vamos a lograr lo que tanto queremos. La parte abierta, la parte democrática, la participación de los alumnos, flexible, adecuamos el currículum, adecuamos las capacidades, las competencias para que puedan lograr, como se dice, los estándares adecuados y que luego seguiremos trabajando en ello. El otro elemento importante, ¿qué es lo más importante en respetar? Lo pertinente. Y que esta característica que tienen nuestros estudiantes vayan desarrollándose en forma permanente, no solamente en las cuatro paredes, sino que va a reflejar a través del tiempo. Eso es lo importante. La democracia, la participación de todos, ¿no? Del que sí aporta, del que no aporta, de los cuales existe también una conciencia de qué, a la opinión, una libre decisión, no porque los demás dicen o porque la gran mayoría dice, yo también ajusto, ¿no? Cada uno tiene sus elementos muy claros.
Y el otro es que si la mayoría lo ha podido establecer, aceptamos, de repente con ciertas características, pero lo que la gran masa ha podido hacerlo. Y para eso se necesita bastante reflexión, bastante diálogo, bastante comunicación para llegar a acuerdos realmente que sean beneficiosos a todos, ¿no? Que beneficien a todos, no solamente a unos grupos, o que se camufle y que diga, mediante esto hacemos y total, al final se hace todo. Lo importante de esto es mantener las relaciones adecuadas con las diversas personas, mayores, menores, mayores, etcétera. Más aún todavía en aquellas ciudades, lugares donde no existe mucha presencia del Estado, sino está la presencia de los hechos comunes de la sociedad de tiempo. Bien, la interculturalidad, el poder conocer ambos, el poder respetarnos ambos, el poder entendernos, el poder actuar en concordancia. Vamos. Esta riqueza intercultural, pues nuestro país es beneficiado, pero también genera grandes complejidades, ¿no? Si nosotros podemos decir que hemos podido lograr las características de la interculturalidad a nivel nacional, no, nos falta muchísimo. Una característica, no solamente tenemos que entender la interculturalidad entre nosotros mismos, sino también Bebito, fuera de ella. Y acá no solamente vamos a encontrar las costumbres, las tradiciones, vamos a encontrar también los patrimonios, las riquezas que existe también dentro de la gastronomía, dentro de la ecología, dentro de los climas, de las plantas, etcétera. Un reconocimiento a cada uno de ellos, desde las formas insólitas que existen en nuestro país, de las características, de la diversidad que tiene acerca de su nicho ecológico. Sorprendente. Es admirable el Perú bajo muchos elementos, ¿no? En la zona andina, amazónica y de la costa hay agua salada. En la zona andina, amazónica y de la costa hay baños termales. Increíble, pero se da. Entonces, ahí todavía nos falta mucho el trabajo. ¿Cómo es que existe aguas termales en la costa? Quiere decir que parte de ello también sería un elemento volcánico. Puede ser que sí, o puede ser que tenga raíces del mar, o que también puede ser las raíces de las zonas altoandinas. Y cómo en las zonas amazónicas existe aguas termales. Quiere decir que también son procesos volcánicos que pueden estar interactivamente ahí. Sí. Un río a la mitad es agua caliente y después es agua normal. Increíble. Pero son elementos que se da. Y eso genera pues una diversidad de plantas, de flores convenientemente. Genera otros espacios. Nuestro país es altamente sísmica, altamente volcánica. Y eso hace que pueda cambiar, más los Andes peruanos, ¿no? Entonces, estas características que tenemos que entender de la interculturalidad, no solamente ver las costumbres, no ver solamente la historia, los trabajos, sino todo el proceso que genera y que tiene que ver con estas características geográficas, con estas características climatológicas, y que cada uno se complementa, que nos hace falta, ¿no? Hemos olvidado mucho de estos aspectos y, y ahora seguimos trabajando todavía, ¿no? Bien, entonces, estas características también tenemos que encontrarse desde la parte lingüística. Tres idiomas solamente en la zona andina y lo resto está en la zona amazónica. Bellísimo, ¿no? Increíble, pero cierto. En las zonas costeñas propias
de las costas han ido desapareciendo paulatinamente. En algunos casos se mantienen todavía, por ejemplo, el Muchica, en la zona del Lambayeque, pero que también en estos tiempos son afectados porque impera más el dominio del castellano y no hay personas o docentes que puedan seguir desarrollando esta característica Muchica, que en algunos queda lenguajes, que forman palabras, antropónimos, topónimos, etcétera, pero de lenguaje común, de que se pueda cada uno conversar, dialogar, son muy pocos de lo que tienen. Es maravilloso ver todo este proceso que tenemos, pero que todavía nos falta mucho por trabajar. Sea la parte aymara, sea la parte quechua, y la parte que queda poquísimo es sobre el jacare, que también ese es otro problema grande. El jacaro es reciente, es una terminología moderna, porque antes del jacaro era el caucho, y eso está en los registros, ¿no? Vino una persona alemana, se casó con un personal del lugar de Tupe, y la persona, como es doctora, y cambió la terminología de cauqui a jacaru. Y hoy día es más reconocida jacaru que el cauqui. Y el cauqui tiene pues toda una trascendencia morfológica, histórica también, ¿no? Pero dejémoslos ahí, esas son las cosas que ocurren, ¿no? Y además, ¿no? El Instituto Estudio de Verano de la Amazonía ha sacado varios textos en sus idiomas correspondientemente, que tampoco la conocemos, ¿no? Ese es otro detalle, que a veces se forma con una característica desde las escuelas, pero cuando va a la comunidad es otro proceso. Ahí tenemos que interactuar en ambos, en esta característica lingüística, ¿ya? Muy bien. Seguimos entonces con la otra característica de la conciencia ambiental. La conciencia ambiental, desde que la UNESCO ha trabajado desde el Club de París, desde Río de Janeiro, y más aún entendiéndose como cultura científica ambiental. Miren, escúchenme, nosotros en la educación básica lo conocemos como cultura ambiental, pero las características en el nivel superior está considerada como cultura científica ambiental, ¿correcto? Entonces, acá es un trabajo, pero muy arduo que nos espera en todos los frentes comunes que podemos desarrollar, desde nuestro hogar, desde la familia o desde las comunidades que tenemos al lado. Que esta característica hemos ido perdiéndolo año tras año y que hay grandes cambios para poder desarrollar la conciencia ambiental. El respeto, el cuidado, los elementos valorativos. Limpieza pública, como vemos, estamos en compañía de voluntarios de limpieza. También tenemos al doctor Jonathan Machado, acompañado de sus regidores. A los dos elementos. A ver si alguien. Vamos a hablar con el doctor, a ver, vamos a acercarnos. A ver si apagan su micro. Muy buenos días, doctor. Gracias. Bien. Entonces, en otros países han desarrollado mucho lo que es ya la cultura ambiental, ¿no? Por ejemplo, no deberían existir ya los cohetes. No, así es simple. Profesor, las fiestas patronales, no pues. Porque es altamente contaminante y tóxico. ¿Se cuenta? Así es simple. Si nosotros seguimos, no puede, pero yo voy a reventar uno y no afecta en nada. Pues ese uno multiplícalo pues por 6 millones de personas peruanas que piensan igual. Entonces ya no es uno, ¿no? Eso para poder darle un ejemplo, ¿no? Aparte, que te daña tu sistema auditivo, es tóxico. Y tercero, contamina el ambiente y contamina la tierra, contamina el agua. Porque los residuos que pueden quedarse en la tierra, vamos a hablar de una zona urbana, se cayó parte de ello,
Viene la lluvia, ¿qué hace? Esos elementos no se diluyen, esos elementos están a la característica de la tierra y eso queda. Y es menos productivo los elementos. Eso solamente para hablar de un caso, ¿no? Plásticos, desaparecer los plásticos en forma general. Cada uno va a tener pues un recipiente para traer su agua, ¿no? Pero si compramos el agua y los plásticos, ¿qué hacemos luego? Lo botamos, ¿no? Pues toda una cultura que nos falta trabajar, ¿no? Por ejemplo, las grandes producciones que se hacen de los centros X también tiene que tener su parte de almacenamiento, que no se da, ¿no? Una propuesta. Se produce 300.000 millones, por cierto, 300.000 millones de celulares al año. No se vendió todo. ¿Y dónde va eso? A reciclado. ¿Y dónde se recicla? El mar, la tierra, ¿cierto? Entonces, utilizar lo mínimo, lo que realmente no afecte a los demás. Entonces, todo eso tiene que ver con la cultura ambiental. Lavada de los carros en los ríos, en las acequias y todo lo demás, ¿no? 99% de los ríos, acequias del Perú son contaminados. Y los más importantes todavía, ¿no? Acá el río Rímac es pestilente, es nauseabundo y son focos infecciosos, ¿no? Entonces, no podemos todavía salir de esta pandemia porque justamente nuestro sistema de agua, nuestro sistema de tierra, nuestro sistema de aire, todavía sigue gran cantidad de contaminación, sobre todo en las zonas urbanas. Por ejemplo, las características del desarrollo agrícola se utiliza todavía en forma horizontal. Ya en el mundo ya no están utilizando horizontal, están utilizando vertical, hacia arriba. En algunos casos se están utilizando lo que es el desarrollo de la hidroponía. 1 hectárea de producción hidropónica va a reemplazar a 7 u 8 hectáreas de producción horizontal común y corriente. Miren, con 1 sola hectárea, ¿cuántos se puede aprovechar? Y en la forma horizontal. El trabajo y el desarrollo que tiene que ver con el cuidado del agua es otro material elemental, diríamos, número 1, pronosticado en los últimos decenios que nos esperan por llegar. Ya no va a ser el petróleo el que va a costar más, sino va a ser el agua. Y ese es otro tema de gran interés, dado que nos favorece por un extremo, pero también nos queda gran trabajo por ello. Las grandes zonas que están ligados a los nevados, hoy en día, del 100%, están en un 30-40%. Algunos lugares del Perú que todavía puede permanecer un poco más es la zona de Huascarán o la zona del Parque Nacional de Huascarán. Y los restos de los nevados son poquísimos. No está a la misma altura. Y si no hay agua, no hay vida. Se acabó. Punto. Que vamos a poder hacer más lagunas, no va a dar resultado. Porque el sol es incesante, te seca la laguna inmediatamente. Entonces se están viendo otros cambios. ¿Cómo desalinizar? Esto ya habían logrado parte ¿cómo se llama?, de los trabajos en la Brea y Pariñas, en Talara. Habían utilizado muchos el agua salada para poder ser salobre y solamente el agua dulce para poder beberla, nada más. Y el resto de agua para los demás elementos. ¿Cómo puede ser un agua circular dentro del hogar? Todavía no se ha trabajado eso, pero ya hay ciudades que trabajan sobre esto. De lo que abren el caño, se lava la cara o se lava los servicios, sirven para recircular. Estamos en un cambio de mayor importancia y que tiene que ver con el agua.
las características de los embrios varían con el agua. Ese es otro término de poder hacer el sembrío del agua que se hace en las zonas andinas o altoandinas, pero ya no en la costa. En Cahuachi, años muy ancestrales, han hecho vasijas comunicantes, como en otros países de Arabia, etcétera, en el subsuelo. Porque si está en el subsuelo y es circulante, el agua no se abomba. Pero si el agua está almacenada y no circula, el agua se vinagra, se abomba y no sirve. Entonces, todas estas características tecnológicas habían desarrollado desde las culturas pre-incas, incas. Por ejemplo, la característica de la corriente del Niño no es de ahora, es de siempre. Por eso que la ciudad un poco más conservada en la zona de la costa, como es Chanchán, han tenido su sistema hidráulico, como también han tenido sus sistemas hidráulicos en las zonas amazónicas, andinas, sobre todo con la influencia de la cultura Wari. Han hecho tubos de piedra, hasta ahora está ahí. Una tecnología vasta, no solamente la cusqueña, ¿no? La Tiahuanaco también, bueno, otros muchos más todavía. Pero lo importante es que la costa, las ciudades más antiguas han tenido drenaje. Que hoy en día si le hablas tú a un alcalde, no te va a poder responder. Y te va a decir, vamos a perder dinero ahí. Porque no sabe la característica de nuestra forma del desarrollo climatológico en el Perú. ¿Se dan cuenta? O sea, todos estos elementos es para ver sobre el ambiente. Las aguas residuales, del mismo modo. La gran mayoría del Perú, las aguas residuales van al fondo del mar. No hay tratamientos adecuados de estas aguas, ¿no? Y ni hablar de lo que generalmente, pues, la mayor contaminación en el Perú, pues, es tanto la basura, ¿no? Son toneladas de toneladas diarias que existen en Perú. Tenemos una superpoblación para la cantidad extensiva del área que habitamos. La gran mayoría centrados en las capitales, mientras las zonas rurales, muchos de ellos están despoblados en menor proporción, ¿cierto? Con poquísima cantidad. ¿Por qué? Porque no ha habido un equilibrio en cuanto se refiere a las características de la población, cómo se desarrolla, ¿no? Uno, por ejemplo, que es en costa, sierra y zona amazónica, nos hemos acostumbrado al pollo a la brasa. Pero el pollo a la brasa devasta cantidad de árboles. Porque ¿de dónde sale el carbón? Del árbol, en su mayor proporción. Pero ustedes dirán, pues, ya, yo voy a comer un solo pollo a la brasa al mes. Sí, pues, pero piensa tú igual que son 6 millones de personas que piensan igualito. 6 millones para que haya comida, pollo a la brasa, para 6 millones, ¿cuánto se devasta los árboles? Y al devastar los árboles, afecta tanto al clima, afecta al suelo, afecta a la flora, afecta a la fauna, afecta a todo el proceso ecológico. Pues no hay conciencia, por eso le decía, ¿no? Se habla de la conciencia ambiental. Ahora, el otro elemento, por ejemplo, es cuando el otro ejemplo importante también es cuando nosotros hablamos de la conciencia ambiental del uso de los celulares o de equipos electrónicos, ¿no? ¿Qué necesidad hay de prender toda la casa de luces? Eso no es necesario. Para nada. ¿Cierto? ¿Qué necesidad hay de aprender todos los equipos a la vez? Tampoco. O sea, de eso estamos hablando. No tanto que por el examen ustedes van por todo lo que, sino estamos hablando de la conciencia que tiene que hacer. Yo creo que ahí está la razón.
El Perú es como 11 países son los últimos pulmones del mundo, en América, ¿no? Y Estados Unidos también que tiene con Canadá. Pero en América del Sur, unido 11 países que somos los últimos, pero que a diario se sigue devastando, ¿no? Los papeles que nosotros no utilizamos también salían de las plantas. Utilizar el papel convenientemente, adecuadamente, y reutilizar, como se dice, 2, 3 veces. Hay cosas que podemos reutilizar, ¿no? ¿Para qué hacer una fiesta con globos? No tiene sentido, bajo ningún punto de vista. Qué decoración, pero el globo, imagínate, ¿no? Una llanta, ¿cuánto se demora en poder desintegrarse? Cerca de 1000 años. 1000 años, imagínate. Y que está en el fondo del mar, ¿no? Bueno, entonces, de esta característica hay mucho trabajo que se ha podido establecer desde la Convención de Río, desde la Convención de la UNESCO, de las características que se emula en poder seguir desarrollando. Y mucho más álgido cuando los países que tienen mayor auge y desarrollo no se comprometen a ello, ¿no? La calidad de vida que tiene que ver con la conciencia ambiental, principalmente también en la preservación de la generación humana, de las plantas, y como también de los elementos abióticos y bióticos, ¿no? En ese contexto, porque no solamente es el ser humano, es todo el contexto, y de ello dependemos, ¿cierto? Si no tenemos un suelo fértil, es porque los elementos abióticos carecen de ello y han sido reemplazados por otros, ¿correcto? Bien. Vamos a entender también el siguiente contexto acerca de lo que es la creatividad e innovación. Crear, innovar para mejorar, no para poder ir al contrario de las características que. Este es otro elemento importante en el sector de educación básica regular y en el sector de la educación superior, porque la creatividad e innovación, aparte de generar conocimientos, generar saber, cultura, arte, todo lo demás, es generar recursos sostenibles. Eso ya lo dijo Asko Ajo, presidente, cuando tuvo su oportunidad en Finlandia. Cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de creatividad, estamos hablando de productividad, que no solamente queden las ideas, sino que se produzca y que se lleve a un desarrollo sostenible. ¿De cuánto genera la rentabilidad? Y eso es lo que nos interesa también dentro de la parte educativa. ¿Por qué? Porque la parte educativa generalmente es consumista, la nuestra principalmente, pero no estamos elaborando, que antiguamente era la otra característica, que con sus errores y todo hubo ciertas variaciones. Decía, educación para el trabajo, porque esa es la realidad. Estudiamos para trabajar, dependiente o independientemente, pero en ese desarrollo de la educación para poder trabajar con los insumos correspondientes que nos corresponden. Si va a ser un administrador, si va a ser un contador, si voy a tener una ferretería, si voy a poner una botica, si voy a producir conservas, si voy a hacer productos alimentarios. Entonces, estas características con nuestra educación se ha ido perdiendo. Y esto generalmente no la vemos hasta el nivel superior. Porque cuando se habla de creatividad e innovación, uno de los principios, uno de los fines básicos es que el profesional de este siglo XXI pueda generar su propio trabajo, su propia empresa. Porque ahí no está la educación. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay cosas que le falta. Por eso les comentaba que algunos me están colocando ahí, si bien es cierto, están interrelacionados, pero también vayamos un poco más, que siempre he querido hacer con ustedes, es que le falta muchísimo al currículum, sí le falta muchísimo. Que hay otras cosas que pueden ser más interactivas y de mayor experiencia, como muchas que las tienen,
y que puedan fortalecer a la educación, al sistema productivo, en bienvenida hora puedan serlas. ¿Correcto? No nos basemos solamente en los textos, en las características que nos da. Vayamos un poco más en el poder hacerlo. Entonces, esta creatividad tiene que ver necesariamente con la generación de nuevas ideas, de respuestas a problemas que tenemos. Y ahí está Wilford, dentro del arte, por ejemplo. Tenemos un problema, pero tenemos varias opciones de respuestas, soluciones alternativas que las podemos dar. Que no nos quedamos solamente con una problemática y una sola respuesta. Hay varias, y de que eso nos han podido desarrollar mucho. Verlo del otro sentido también. Innovación tiene que ver con esa característica del desarrollo permanente. Siempre se está innovando, siempre se está mejorando. Todas las características del arte siempre han sido innovadoras en su tiempo oportuno o en los espacios posteriores también, que en algunos casos a los inicios han sido controversiales, pero que posteriormente dan elementos que son necesarios de acuerdo a las características que hay. Pero también la educación es innovadora, porque tenemos que adecuar a este contexto que nosotros estamos desarrollando. Nosotros somos del siglo XX, muchos, pero la generación de este siglo XXI están con otras características, que tienen otros tipos de interés. ¿Cómo entonces vamos a resolver esa característica, esa brecha, para mejorar la educación, para desarrollar en ellos las características necesarias para el nuevo milenio, de los cuales se emergen el desarrollo tecnológico, científico, cultural, artístico? Esa es una de las preguntas básicas de encontrar y desarrollar con los estudiantes en este contexto de los nuevos conocimientos, en explorar, en experimentar mucho de ellos. Esos procesos de experimentación nos sirven muchísimo en la parte educativa. Bien, el otro elemento que vamos a ver ahora, finalmente, vamos a encontrar la otra parte que habíamos hablado acerca de la inclusión, de la equidad, de la inclusión, y hemos hablado, de la calidad, de la interculturalidad, de la democracia, de la conciencia ambiental, y finalmente veremos el otro elemento interesante que ahí estaban apuntando, que no está dentro de este proceso, pero que podemos nosotros desarrollarla de una forma, es el proceso también que va con este desarrollo de la autonomía, ¿ya? Y más aún en ese desarrollo de la investigación, ¿ya? Que no la consideran, pero de todas maneras podemos hacer aparte, ¿ya? Si no investigamos, no vamos a desarrollar. Y si no somos personas que podemos desarrollar nuestra autonomía, tampoco. Porque eso es lo que falta en la educación, investigar, desarrollar conocimientos. Cuando dice investigar, no solamente verlo por la parte científica y conocimiento, sino en todos los aspectos. Bien, a ver, ahora sí, las preguntas hasta ahí para pasar a la segunda parte. Muy bien. Bien, a ver, ¿alguna pregunta final? ¿Alguna pregunta final? A ver. Ahí, de repente me estaban preguntando ahí, o no han preguntado, es acerca de lo que queríamos un poco manifestar, de los pilares también de la educación que no le he mencionado. Los pilares de la educación donde se fundamenta las estructuras están en Delors, en esa característica propia de lo que es necesariamente nuestra educación, cómo se basa, ¿no? En el poder, el saber, principalmente del saber hacer, el saber, el poder conocer, el poder ser, que nos interesa muchísimo, ¿lo correcto? Entonces, estos pilares finalmente sirven en cada una de las etapas del desarrollo humano,
porque va a interactuarse con cada uno de ellos. Los otros dos elementos básicos de estos principios también están en la característica del constructivismo. ¿Quién construye el aprendizaje? El estudiante. ¿Quién ayuda? ¿Quién contribuye? ¿Y quién canaliza? El docente. ¿Correcto? Entonces, ese es otro elemento interesante en cuanto se refiere para hablar de la forma del constructivismo. Y ahí tenemos el otro espacio, el socioconstructivismo, que también está Vygotsky, que también va a estar Paulo Freire. Paulo Freire, brasileño, dice, el estudiante no es un banco de datos. No es que todo lo almacene el estudiante y que luego lo pueda repetir. No, lo tiene que entender para poder utilizar convenientemente. La parte que tiene que ver luego, conveniente para resolver problemas, ¿ah? No solamente que le sirva para una forma literal, sino cómo resuelve los problemas. ¿En qué contribuyes? ¿En qué lo utiliza el estudiante? El otro aspecto importante, tenemos que ver, que decirlo, esta parte socioconstructivista. Socioconstructivismo es con lo que decía Vygotsky. Las características personales del estudiante están en función a las relaciones socioculturales que existen en su entorno y que producto de ello va a ser el reflejo del cual tenemos el estudiante en el aula. En el constructivismo no nos podemos olvidar también parte de ello acerca de Piaget, de las características del desarrollo del andamiaje, del poder, sus procesos cognitivos. Lo mismo que Ausubel, lo mismo que la parte de Brunner, ¿correcto? En esas características, entonces, esta nueva corriente, que no es nueva, hablamos de 2020, perdón, de 2000, año de 2000, ya se han ido trabajando. Y los enfoques de competencias también han ido cambiando correspondientemente del currículo. Estas competencias no la vemos simplemente como la acción de competir, ¿no? Sino como el sumo de las acciones interactivas que desarrolla el ser humano y que esto está reflejado por las capacidades y más aún en la forma como tiene que ir desarrollando de acuerdo a las áreas. Los enfoques transversales, ¿para qué nos sirven los enfoques transversales? Para poder entender la problemática y ser parte de estas formas resolutivas y que la educación tenga un sentido de las cosas que se hagan en forma articulada. Los aprendizajes significativos es lo que les sirve para la vida. Es lo que les sirve para el momento de las problemáticas que tiene, la forma de poder estudiar. ¿Correcto? Cómo superar las dificultades que él tiene a pesar de la no permanencia dentro del aula. Entonces ahí está la orientación que el docente va a emplear muchísimo. Hoy en día es un poco bastante compleja. ¿Por qué? Porque hay muchos padres de familias que no utilizan las herramientas tecnológicas adecuadas y nos cuesta también a algunos de nosotros. Mientras los estudiantes en esa era tecnológica que han nacido con ella, entonces hay muchos elementos que han venido a desarrollar. De eso hablábamos un poco también de la era del siglo XXI acerca del alfabetismo tecnológico, ¿correcto? Es otro tema interesantísimo ahí, ¿no? Por lo tanto, estos aprendizajes para que desarrollen los estudiantes tienen que ser conscientes. En buen uso, ¿no? Porque hemos visto que también hay personas que lo han hecho mal uso. Ustedes se habrán enterado, una chica de 18 años que ha podido confabular y que ha podido estafar más de 1 millón de personas, ¿no? Y todo por las redes virtuales, y como existe hoy en día, ¿cierto? Entonces, hay formas de poderse, y ahí va la característica ética y todo lo demás, ¿no? Los recojos de los saberes previos, de acuerdo al estudiante, de acuerdo a su situación, es importantísimo la participación de ellos. La participación desde sus experiencias, de sus vivencias, del contraste de la información que recibe en el aula y que vierte en la realidad. Otro elemento muy
interesante de cómo va a ir desarrollándose en su forma autónoma, que es lo que nos interesa muchísimo. Este es otro elemento que para mí debería ser muy puntualizado. El desarrollo del aprendizaje autónomo de la persona, porque eso va a ser permanente, ¿no? Todas las personas, todas las especialidades tienen que mirar sobre eso, ¿no? Y hablamos un poco de la investigación también, que en el Perú el 0.1% creo que existe en investigación, ¿cierto? El otro elemento importante es el conflicto cognitivo o la disonancia cognitiva en poder aprender lo nuevo. A veces tenemos que dejar de lado algunos aspectos básicos para poder incluir otros aspectos que es importante en este desarrollo, en el proceso de entender mucho más a los escolares, los padres, familias, ¿no? Vamos a entender el conflicto cognitivo como la forma de aprender, no simplemente en la función de las diversas concepciones que se enfrentan o que no tienen solución. No, veámoslos bajo el punto de vista mucho más pedagógico, ¿correcto? Una demanda cognitiva es importantísimo, que se ha dejado de los últimos tiempos, porque se tergiversó y se atañó mucho a la memorización, pero la memoria es importantísima. Pero de la forma de memorizar, sí, podemos decirlo, pero que también hubo resultados, sí. ¿Por qué? Porque cuando uno repite en diferentes formas una misma actividad, entonces vamos a entender mejor y vamos a poder desarrollar una memoria, ya sea de acuerdo a las características a corto o a largo o a mediano o largo plazo. Pero esas formas repetitivas con otras incursiones más pedagógicas no va a servir para una memoria a largo plazo. Y que eso también va a depender de los ambientes, de cómo está relacionado el estudiante. Más aún, vamos a entender la evaluación formativa. Pero esa evaluación formativa lo entendamos nosotros los docentes como para poder ver qué es lo que estamos haciendo, qué nos falta, qué podemos reajustar y qué podemos ir cambiando. No simplemente como una forma de colocar cierta anotación cualitativa o cuantitativa. ¿Qué hace falta para que los estudiantes aprendan mejor? Eso no va a decir la evaluación. ¿Cuál va a ser nuestro camino, nuestra didáctica para poder resolver en estas circunstancias? Más aún todavía en la retroalimentación, para poder finiquitar y dejar de lado las ambigüedades que pueden tener los estudiantes o las dudas que puedan tener. Esa retroalimentación nos ayuda a desarrollar también los espacios formativos que tienen nuestros estudiantes. Gestionar los aprendizajes autónomos es de primera vitalidad, para mí personalmente. Otro elemento importante es la toma de decisiones de los estudiantes. Y esto se ha visto, al menos en nuestra área, ¿no? Deciden participar o no deciden participar. Y ahí está la interacción del docente para poder congregar a lo que siempre queremos, el trabajo en conjunto, el trabajo cooperativo. La metacognición, no olvidemos eso, todos, sean los estudiantes, los docentes, ¿no? Lo que estamos hoy día aprendiendo no solamente para el examen, ¿no? Sino para la vida, para que podamos seguir superándonos en forma personal. Las características de este desarrollo personal también anima a los familiares, ¿correcto? Fortalece el sistema familiar y el sistema cultural educativo donde estamos involucrados, ¿no? Por eso que varía todas estas características, ¿no? Los procesos que tenemos que tener, que ellos lo consideran como auxiliares del aprendizaje, para mí son, en algunos casos, pensamiento superior. El pensamiento superior está la atención, la percepción, ¿no? La memoria. Pero también está ahí considerado la motivación. La motivación es permanente durante todo el desarrollo de nuestra sesión de aprendizaje, desde las características de los saberes previos
desde la participación del conflicto cognitivo, desde el desarrollo de sus actividades, desde poder evaluarlas. Entonces, la motivación va ahí permanentemente porque va a estar insertado al querer hacer y el logro de ello. No lo podemos dejar solos, no estamos permanentemente buscándole que puedan seguir interactuando sus aprendizajes y que puedan lograr lo que ellos han planteado desde el inicio, ¿no? Y que no tengan muchas dudas. No se puede decir que dejar de lado de los que ellos no están seguros, ¿no? Sino al contrario, aportar ahí para que ellos sigan aprendiendo, ¿no? Y este proceso de andamiaje, ¿no? De lo más básico, lo intermedio y lo avanzado. Primero logro una parte y al saber que estoy seguro, puedo seguir desarrollando. Y eso tiene que ver también mucho con el desarrollo de la autonomía, ¿no? Las funciones ejecutivas, administrativas, que podemos trabajar con nuestros estudiantes es interesante. Todos podemos darles las oportunidades de ser líderes, del que menos habla, del más diestro, del menos diestro, para generar en ellos confianza, seguridad, decisión. Y algunas veces cambian cuando se le dan estas características de responsabilidades o de valores ejecutivos. Y van a ser dinámicos cambiando, ¿no? Más aún, la convivencia democrática y el clima del aula, que es importantísimo. No solamente para los estudiantes, sino también para todos nosotros, ¿no? Porque los chicos son muy hábiles. Cuando a veces estamos, que lo utilizamos, se dan cuenta, ¿no? ¿Por qué ahora se pone buenito? Ah, porque va a llegar la supervisión. Entonces todos van a decir que estén calladitos, sentaditos, ¿no? Entonces el profesor me va a colocar 20, 19, AD, etcétera, ¿cierto? Y entonces lo demás, ¿por qué el profesor no es así? ¿Por qué no prepara su clase no dice? ¿Cierto? Son muy hábiles. Entonces, estas características principalmente tienen que ver con esa forma de lo que es el clima dentro de la convivencia democrática y el aula, el buen convivir. Porque es nuestra segunda casa, ¿no? Paramos, ¿cuántas horas paramos en el centro educativo y sobre todo en las aulas con ellos, ¿no? ¿Cuántos estudiantes están en nuestras manos? El uso de las TIC es importantísimo también en las características del desarrollo del aprendizaje. ¿Por qué el buen uso adecuado? Pueden revisar diferentes plataformas, pero hay que orientarlos. ¿Cuál de ellos es los más adecuado? Porque también, si bien es cierto, es un medio que nos permite interactuar con diversas informaciones, pero que también hay informaciones poco incoherentes, porque se cuela de todo, no hay un control en ello. Pero sí hay páginas, sí hay elementos de mayor confiabilidad. Los papers, por ejemplo, ¿no? Tenemos también ahí las características monográficas, las tesis, los repositorios. ¿Ven? Ahora, de acuerdo al grado, al interés del estudiante, ¿no? Hay muchos estudiantes que son muy lectores. Hay otros estudiantes que tienen un nivel cognitivo único. Por ejemplo, me he tocado con uno de ellos que tiene estos principios de autismo, pero con un CI muy altísimo, ¿cierto? Entonces ellos tienen otro tratamiento, otra forma, leen muchísimo, ¿correcto? Otros que hacen experimentos, pero bellísimos. Bueno, dejémoslo. Entonces ahí podemos ir mirando, orientando, ¿correcto? El trabajo colaborativo, cooperativo, todos suman, todos aportan de la forma más simple y que cada uno esté registrado en estos aspectos que se tiene que hacer, ¿no? Con grupos pequeños de 6, 4, de acuerdo a la cantidad de aula, perdón, de acuerdo a la cantidad de grupos de estudiantes que tengan. Pero lo importante es que interactúen un grupo hacia el otro, ¿no? Generalmente acá va un método que muy pocos los conocen, o algunos sí, el método antinómico, cuando hacemos las partes críticas analíticas. Primero lo que aportan y luego lo que van a generar otro desnivel y luego se cambia, ¿no? Otros que responden, otros que preguntan. Después los cambios, ¿correcto? Entonces,
trabajamos mucho sobre los dilemas también, para poder colocar en los dos contextos, que es importante. Las características también del aprendizaje socioemocional, que es importantísimo. En estos tiempos, al menos, se ha ido desarrollando y al menos se necesita bastante soporte emocional a los estudiantes, pero un soporte que también sea coherente, que sea posible, que sea también de una gran fortaleza, que no sea solamente un soporte de que te pasó, qué bonito y todo, ¿no? Y no es un soporte crítico, analítico, reflexivo, ¿no? Un caso, por ejemplo, ¿no? De que nosotros queremos verlo más externamente o más real, ¿no? Como Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, pierde la guerra, endeudado, con un país destruido, economía, en 50 años llegó a ser potencia. ¿Qué pasó en la parte socioemocional? ¿Cuáles fueron los elementos para que este país en corto tiempo pueda revertirse? Son los elementos que nos lleva a pensar, ¿no? Que ha sido convenientemente adecuado las características del desarrollo, ¿no? Lo mismo que Singapur, de los 60, 65, de los años 1965, ¿no? Casi 50 años. Hoy en día es potencia. ¿Cómo que se logra desarrollar esa característica de una economía de los tigres de Malasia, por decirlo? ¿Qué efectos dieron? Ojo, que Singapur o estos lugares tienen menos recursos que nosotros, pero sin embargo, han desarrollado muchas actividades industriales comerciales. ¿Y qué valor juega la educación ahí? ¿No? Entonces, ahí es un elemento interesantísimo, la parte emocional, la parte en conjunto, los elementos valorativos que tienen que realizar, ¿no? Más aún todavía en esa búsqueda de identidad, que ese es otro dolor de cabeza que no las tenemos. Estamos en un nivel bastante complicado el poder decir el logro de la identidad. Pero ustedes dirán y preguntarán también, ¿no? Pero esto es difícil porque somos un país multiétnico, multicultural, plurilingüe. Sí es cierto, pero hay elementos que nos unen, que no nos separen, ¿correcto? En ese sentido, para algunos, por ejemplo, dentro del desarrollo de la antropología o la sociología, es una utopía, ¿no? Y muchos también han pensado, pero no es necesario eso, ¿no? Sino el aspecto de reconocernos y de lo que podemos hacer frente a los demás y cómo podemos interactuar y compartir elementos comunes para el desarrollo personal, familiar, educativo y social. ¿Es correcto? Bien, hasta acá alguna pregunta que he podido abarcar así a grandes rasgos. A ver, preguntas hasta acá. Consuelo, pregunta. Alberto Vidal, ¿todo bien? Sí, maestro. Alberto, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Alguna consulta? No, maestro, disculpe, recién he ingresado y he Uy, uy, tenido uy. el inconveniente de la línea. Perfecto. Bien. Consuelo, ¿alguna duda? Consuelo. No, profesor, está claro. Está claro, muy bien, Consuelo. Perfecto. A ver, Chiroque, ¿alguna consulta? Fiorella, ¿todo bien? Julio, bien, Marisol, perfecto. Rubén, Freddy, bien, listo. Vamos entonces a desarrollar la segunda parte, ¿correcto? Vamos a desarrollar la segunda parte. Un momentito, por favor. A ver qué tenemos para hoy día. Ya. Vamos a interactuar
Listo. Creo que todos los tienen sus exámenes o algunos que recién los han podido observar o resolver, ¿correcto? A ver, vamos a ir con la participación de ustedes, ¿correcto? A ver. Un momentito, un momentito. A ver, a ver. Listo. Primera pregunta. A ver, ¿qué fue? A ver, coméntame. A ver, ¿cuál fue la respuesta? A ver, ahora sí los escucho. Los escucho. Las expresiones artísticas que son innovadoras, que fusionan las diferentes corrientes, experimentan los procesos creativos, exploran con los diversos materiales, buscan generalmente la originalidad. Están comprendidas en el desarrollo del arte moderno, conceptual, futurista, contemporáneo. ¿Cuál es la respuesta? Tengo audio, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí lo escuchaba. Ah, ya, Sí, perfecto. se escucha. Ya, listo. ¿Cuál es la respuesta? A ver, vamos a ver. Correcta. A ver, respuesta correcta. ¿Cuál es? Ya, si no han resuelto, vayan resolviendo, a ver, mientras vamos interactuando. ¿Correcto? A ver. Ahí está. Hay respuestas ya. A ver, ¿qué dice? Estamos Alberto, dice la C, Eduardo la C, Chiroque B, Marisol Benavente A, Enrique D, Orlando la A. Vamos a ver. ¿Qué más? Listo, creo que ahí está. ¿Cuál es la respuesta correcta? Dice, las expresiones artísticas que son innovadoras, que se fusionan diferentes corrientes o estilos artísticos, experimentan los procesos creativos. El moderno, sí. La parte conceptual, también podría ser. La parte futurista, ya. Exploran con diversos materiales, buscan generalmente la originalidad. ¿Todos buscan la originalidad? Sí, podemos decir todo, ¿no? Pero ¿cuál es lo más reciente? ¿Cuál es lo más reciente? ¿No? La respuesta, uno, lo han dicho ahí ya, respuesta viene a ser el arte contemporáneo. Fusiona, ¿no? Hemos dicho eso, ¿no? Bien. Iris dice, ya hemos dicho, 1D, 1D, perfecto. Listo, vamos. Iris, estudiante de nivel secundario, cuando esquematiza a un artista, reinterpreta una obra de arte a su propio estilo, modificando parte de los elementos formales de las artes visuales, utilizando la figura o fondo, o bien se toma una parte representativa de la obra y se cambia de contexto, mezclando a veces elementos de la realidad actual en forma satírica o crítica, ella está realizando una copia de una obra artística, expropiación de la obra artística, apropiación de la obra artística, restauración de una obra de arte. Respuesta. A ver, vamos a ver. Muy bien, Rojas, Francisco. Letra C, Alberto. C, Consuelo Novelí. C, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que esté en el micrófono? ¿Tiene usted la palabra? ¿Quién está en el micrófono? ¿Cuál es su respuesta? Eduardo C, muy bien. ¿Alguien más? Y Erika C. ¿Correcto? Bien, perfecto. Creo que acá la gran mayoría han acertado directamente. Está más clara, ¿no? Por eso que le he colocado de las dos formas. Uno un poco ambigua y otro más reciente con las palabras para poder ya verlo. Muy bien, Silvia. Perfecto. Gracias. Ya. Entonces, acá está, pues, ¿no? Cuando el estudiante dice esquematiza, a ver, ¿alguien más? Sí, perfecto, Rosemary, gracias. Cuando esquematiza, dice reinterpreta, ahí está la palabra. Reinterpreta una obra a su propio estilo, reinterpreta, no está copiando, ¿no? ¿Correcto? No está copiando, no está expropiando, sino
Se está apropiando, ¿correcto? De una parte de ellos, porque dice, ¿no? Bien claro. Dice, se toma una parte representativa de la obra. Se toma una parte y se cambia de contexto. ¿Ves? Ya lo cambió, ¿cierto? Mezclando a veces elementos de la realidad actual en forma crítica, satírica, dependiente. Correcto, muy bien. Respuesta entonces, las dos por mayoría. Votación general en sus conocimientos reales muy claros. Está la letra apropiación, la letra C, ¿correcto? Muy bien. Vamos, letra C, ¿correcto? Ya está. Vamos ahora. 3. A ver, vamos la 3. Interesante la 3. Luis, interesado por los cambios de las artes visuales, percibe en una obra de arte de uno de los artistas famosos que muestra durante su etapa cubista varias obras clásicas a través de la descomposición geométrica, como es el caso de la serie inspirada en Las Meninas de Velázquez. El estudiante está percibiendo que una creación, una innovación, una obra monótona, y el artista ¿qué ha hecho el artista? ¿El artista ha inspirado en la obra del anterior? ¿O el artista ha realizado una reinterpretación? ¿Correcto? ¿O ha realizado a su propio estilo? ¿O ha transformado a su estilo particular? ¿No? A ver, permíteseme, a ver, ahí lo ven mayormente, ¿no? Ahí está. Esa es la obra de arte que ha generado, ¿cierto? Hay cosas muy conocidas, ¿no es cierto? A ver, y hay respuesta. Vamos a ver la respuesta. Patti dice la C, ¿correcto? Bien. Y está claro, ahí está la menina, ¿no es cierto? Acá está, ahí está la infanta. Acá está la parte posterior del espejo. Acá está la característica de su bastidor. No está el artista, ¿cierto? Pero ha podido entenderse bajo este lienzo que tiene, ¿no? Los personajes, como está, por ejemplo, el perro, el otro personaje también, la persona que mira, ¿no? Entonces, vamos a ver en ese detalle convenientemente. A ver, ya está. Ahora sí, lo hemos visto ver. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta número 3? Minimizar la imagen para poder leer las alternativas. Ya ahí está. A ver, Cherokee, ¿qué no te ha llegado, Cherokee? ¿Qué pasó, Cherokee? ¿Cómo que no te ha llegado? Y ahora sí, ya lo tienes ahí. Te leo. Creación inspirado en la obra de arte anterior. Inclusión de una obra artística, realizando una reinterpretación, innovación, realizando su propio estilo, obra monótona, transformando a su estilo particular. A ver, la respuesta, la número 3. A ver, ¿cuál ha sido? Vamos a ver, ¿qué nos dicen nuestros amigos? A ver, respuesta. Ya. ¿Cuál es la respuesta? A ver, vamos, vamos. Vamos, sí pueden, sí se puede. A ver, ya está. A ver, alguien que nos menciona. Vamos a ver. Alberto dice B. Enrique D. Y Erika B. Y hay respuestas. Correcto. Rubén C. Lean bien, ¿ah? Eduardo C. Chiroque C. A ver. Vamos a ir al análisis de la número 3, ¿correcto? Esta es la obra de ¿qué? De Picasso. ¿Basado en la obra de quién? De Velázquez, ¿correcto? Ve, muy bien. Perfecto. Hubo una reprogramación, un pensamiento mayor, efectivo. Perfecto. Ya, muy bien. Esta es la obra de Picasso, ¿correcto? Pero ¿basado en quién? En Velázquez.
¿cierto? El pintor de los reyes, como decía, ¿no? El pintor de la aristocracia y el pintor del pueblo, Murillo, ¿correcto? Pero bien, todas las características que vemos acá se aplican, pero una de ellas es la que tenemos que interesarnos por esta característica que nos pide. Luis, interesado por los cambios las artes visuales, percibe en la obra de arte uno de los artistas famosos que muestra durante su etapa cubista varias obras clásicas a través de las descomposiciones geométricas, como es el caso de la serie inspirada de La Menina de Velázquez. El estudiante está percibiendo ¿qué? Está percibiendo una inclusión de una obra artística. Además, el artista ha hecho una reinterpretación, ¿no? ¿Por qué estamos hablando? Pues, ¿no? ¿Él ha transformado su estilo personal? Sí, pero ¿cuál es la mayor cantidad de peso artísticamente que se tiene que notar? Es este. ¿Ha realizado su propio estilo? Sí, puede notar. ¿Ha inspirado en la obra anterior? Sí, pero los temas que hemos desarrollado están en función a ello, ¿no? Muy bien. La reinterpretación, ha reinterpretado. Bien, Pati, gracias. Muy bien, perfecto. Muy bien. Vamos con la 3, hemos dicho letra B. No te olvides, letra B de bueno. Es monócrona también, o también escala de grises, que algunos le dicen, ¿no? A otros le llaman la parte valorativa también, ¿correcto? Muy bien. Acá también le pueden colocar las composiciones y todo lo demás, ¿no? Pero según las características que tenemos, estamos viendo los temas relacionados a ellos, ¿correcto? Bien. Vamos, pregunta número 4. ¿Qué dice? Pedro tiene en cuenta, ahí, sobre la importancia de la enseñanza que genera una obra de arte con la posibilidad de realizar en práctica mecanismos proyectuales de indagación, análisis, producción y gestión y circulación que exceden largamente la obra para generar nuevos modos de pensar, cuestionar y conocer el mundo ante los diversos cambios socioculturales y tecnológicos. Él se está refiriendo a qué? A una producción actual, a una actividad artística contemporánea, a la creatividad del artista o la intervención artística. A ver, ¿a qué se está refiriendo? A ver, respuestas. 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 Está bien compleja, ¿no? Pedro tiene en cuenta sobre la importancia de la enseñanza que genera una obra de arte, con la posibilidad de realizar en la práctica mecanismos proyectuales de indagación, análisis, producción, gestión y circulación que excedan largamente la obra para generar nuevos modos de pensar, cuestionar y conocer el mundo ante los diversos cambios socioculturales, tecnológicos. Él se está refiriendo a ¿qué? A una producción artística actual, a la actividad artística contemporánea, a la creatividad del artista o una intervención artística. A ver, vamos a ver con la número 4. 4. A ver, hay uno más, a ver, esperemos unos más. Unos más, a ver. Uy, 6 respuestas. Orlando Label y Enrique C. Alberto Vidal, Orlando Lima B, Alberto Vidal C, Julio B, Enrique B. ¿Qué más? Orlando B, Chiroque B, es la anterior, ¿no? A ver. Rojas, Francis, Rosales, BBB, Enrique B. A ver, bien. ¿Alguien más? Al artista contemporáneo. A ver. Pedro tiene en cuenta sobre la importancia también de la enseñanza que genere una obra de arte con posibilidad de realizar en la práctica mecanismos proyectuales de indagación. Indaga, hace análisis, produce, gestiona, ¿no? Y la circulación exceden largamente
la obra de generar nuevos modos de pensar, nuevos modos de pensar. Cuestiona el hecho de conocer el mundo ante los diversos cambios socioculturales y tecnológicos. A ver, hay una respuesta más. Chiroque dice la A, puede ser la producción, ¿no? Pero bueno, ahí. La actividad artística contemporánea nos lleva a ello, sí. La creatividad también. ¿Y qué piensan de la intervención artística? ¿Mm? Hemos visto esa parte también, ¿cierto? La intervención artística. No le damos el punto de vista del sinónimo, ¿ah? En este caso no está funcionando el sinónimo acá. La intervención es que interviene, ¿no? Participa, coacta, es un mediador, ¿cierto? De esa parte no. Vámonos un poco más allá, que hemos visto. Ya es una técnica. Ya, muy bien, Chiroque, perfecto, perfecto. Y es ya una técnica, perfecto, ¿eh? Entonces, como técnica, estas características también van variando, van desarrollándose y van interesando en ese contexto, correcto. Y eso hemos un poco que hemos señalado en los últimos, reuniones que hemos tenido, ¿cierto? La intervención artística, no te olvides, que desarrolla estos aspectos que hemos mencionado, como técnica, por eso él se está refiriendo a una intervención, ¿ya? Que nos lleva a estos elementos que hemos mencionado anteriormente. Respuesta 4D, ¿ya? 4D, no te olvides, no te olvides. Vamos, 5. Grupo 5, grupo 5, 5. Marcia dialoga con Ana y le manifiesta que en la actualidad existe una gran cantidad de carteles publicitarios, propagandas permanentes, que rodean e influyen a una sociedad, condicionando su forma de vivir y de pensar. Actualmente la sociedad se encuentra sobreexpuesta a un conjunto de formas, de imágenes que transmite símbolos y mensajes con diferentes objetivos. Ellas se refieren ¿a qué? A la importancia de la cultura visual, letra B, conociendo los códigos visuales, reconocimiento de los lenguajes visuales, descodificación de los mensajes visuales. ¿A qué se refiere? ¿Todo tiene que ver con visual? Sí. ¿Cuál de ellos? A ver, respuesta correcta. Vamos a ver. B, dice mi estimado Vidal. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que ha resuelto? Ahí, vean la respuesta. A ver. B, Chiroque A, Marisol A. Muy bien. A, perfecto. A. Bien, bien. Pati B también. Bien. Muy bien, perfecto. Estamos bien ya. Perfecto. A ver, ¿alguien más? Dice Eduardo A, Enrique A. Uy, uy, uy. Ahora sí, están en consenso. Me parece bien. Están ahí inferiendo, haciendo las inferencias, que eso es lo importante, ¿no? Bien. Importancia de la cultura visual. Conoce los códigos, sería muy simple, ¿no? Reconocimiento de los lenguajes visuales, podría ser. Descodificación, acá tendríamos que hablar del emisor, del canal y del oyente o de la parte que está observando, ¿no? Entonces, de todos estos elementos está dentro de ellos, sí, pero el que más se acerca a todo este desarrollo del comentario, ya lo han dicho, está la importancia de la cultura visual, ¿cierto? Eso es interesantísimo porque vamos a siempre estar relacionado con ellos, porque la mayoría de nuestros estudiantes y también dentro del proceso de la enseñanza-aprendizaje, utilizamos las partes visuales. Pero más aún todavía, cuando dice que en la actualidad existen una gran cantidad de carteles publicitarios, propaganda, que influyen en la sociedad, algunos condicionan la forma de vivir y pensar, ¿no?
Coca-Cola todos los días. ¿Qué pides Coca-Cola? ¿Cierto? Helado Donofrio, Donofrio. ¿Qué pides Donofrio? Señora, ¿no tiene Donofrio? Ya inconscientemente, ¿no? La moda, igual, ¿no? Que tatuaje, todo el mundo tatuaje. Que la música, todos los días se escucha la misma canción y que los chicos hacen su reggaetón con las mismas letras, ¿no? Entonces, ¿cómo influye, ¿no? Dentro del sonido, de la música, las imágenes correspondientemente, ¿no? Los carteles, igual modo, ¿no? Ya, la playa, todo el mundo va a la playa, ¿no? Bien. El otro sentido es que, dice, se encuentra sobreexpuesta a un conjunto de normas de imágenes. Ya está, pues ahí incluimos conjunto enorme de imágenes, incluimos pues ahí a la codificación, decodificación, ¿no? Integran todo ello. Que transmiten a través de los símbolos y mensajes, ya, pues, ¿no? Reconocimiento de los lenguajes, reconoce, pero podemos incluir, sí, también puede ir. Descodificación de los mensajes visuales, ya podría estar, ¿no? Correcto. Entonces, respuesta correcta a las 5, letra A. Perfecto, muy bien, sigamos. Ya nos falta poco, con calma, chicos. Luis, interesado por las corrientes innovadoras, obtiene información sobre las artes que pertenece a una corriente artística que prevalece la conceptualización de los pensamientos, ideas que existe en la composición de una obra artística, que algunos elementos formales sobresalen con mayor intensidad y tienen mayor importancia que la obra en sí misma. Rosa complementa que lo interesante que trata de transmitir el artista es el significado de la obra. Los estudiantes están comentando sobre el arte de qué tipo, moderno, contemporáneo, conceptual o postmoderno. Respuestas. Se me acabó la garganta. Ahora sí, vamos a ver las respuestas en consenso. A ver, ¿qué dicen los jóvenes, los estudiantes aférrimos al arte? Enrique dice C, Pati dice C, Chiroque dice C, perfecto. ¿Y más? A ver, ahí viene Eduardo. Dice C, perfecto. Muy bien, mayoría, pues, ¿no? Ya está, ahí está. También puede ser también al contrario que les pregunten, ¿no? ¿Correcto? Pero una partecita, porque no solamente le he puesto conceptos, ¿no? Sino le he puesto conceptualización. Puede ser también el término de concepciones. También, ¿ya? No se olviden, ¿ah? Son sinónimos, pero cuando hablamos de concepciones ya es un ente mucho más mayor que engloba y que también se utiliza mucho dentro de la filosofía del arte, ¿correcto? Que engloba a los conceptos, a las definiciones un poco más amplias. Perfecto, muy bien. Entonces, 6, respuesta correcta por mayoría, por decisión unánime de los grandes estudiosos del arte, han dicho que es la letra C. 6, número C. Vamos. 7. Apaguen su micrófono, por favor. Yo sé que quieren participar, pero vayamos ahora a las preguntas. Correcto. Inés. Interesado por hacer un proyecto con su amiga y conocer sobre todo la técnica que permite la combinación de fragmentos de fotografías con el objetivo de crear una nueva imagen de acuerdo a su interés, Adriana le comenta que la conexión física de los fragmentos individuales, el trabajo final a menudo se fotografía, por lo que es casi imposible notar las líneas divisorias múltiples de las imágenes. Ellas se están refiriendo a, vamos a ver respuestas correctas, A, composición artística fotográfica, B, fotomontaje artístico, C, collaje artístico, D, infografía artística. A ver, ¿cuál es? Ahí hay dos palabritas que definen todo, ¿ah? A ver, respuesta correcta. A ver, vamos a ver la respuesta. Uy, uy, uy. Hay decisión unánimes. Vamos a ver. ¿Qué dice? Erika dice la B. Enrique dice B. Chiroque dice B.
Víctor dice 7B, perfecto. Eduardo creo que fue anterior, ¿no? Bien, así creo que valdría la pena. Muy bien. 7B, perfecto. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, perfecto. Decisión unánime. La gran mayoría acertaron. Perfecto. Respuesta de las 7, fotomontaje. ¿Correcto? Bien, perfecto. 7 es la letra B. Vamos con la pregunta número 8. Bien, dice Irena. Cautivada por aquellas composiciones que pueden utilizar múltiples formas de superficie irregulares, ensambladas por cortes, untar con diferentes adhesivos, utilizando diferentes técnicas salpicadas como diversos diseños, sean de formas reales o imaginarios, ¿no? De papel, de cartón o materiales que le permita obtener texturas de impresión artística, su libre elección, y generar una obra creativa. Ella está explorando con la técnica de A, impresiones artísticas, B, proyectos creativos, C, collage artístico, D, improvisación espontánea y artística. Letra, a ver, respuesta correcta, 8. Están bien claras, ¿ah? Están bien claras, ¿ah? De repente hay un término que he utilizado que es fácil digerir o deducir, ¿no? A ver, vamos a ver. 4, 5, 6. Uy, uy, uy. Acá sí hay participación mayoritaria. 8. ¿Cuál es la respuesta? Vamos a ver en estos instantes. Muy bien. Salió la vitrina de las respuestas. Roja C, Enrique C, Marisol C, Erika C, Víctor C, Chiroque C, Eduardo C. Muy bien, perfecto. Decisión unánime, ¿no? De repente la palabra estaría acá. A ver, vamos a hacer uno más. ¿Quién es? Muy bien, Alberto. Perfecto, Alberto. Acá la palabra adhesivos, ¿no? Adhesivos. Para pegar, pues es otra palabra, ¿no? Si hubiera dicho pegamento sería muy fácil. Pero quería darle un poquito más de forma que puedan inferir. Ya pues, ¿no? Pero y acá hay otro término que la define también, untar, ¿no? Pegar, untar, pegar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, perfecto, jóvenes, señoritas, amigos, compañeros, colegas. 8, respuesta correcta, C. Listo, vamos a la 9. Elvira dice, motivada a seguir conociendo por su propio interés sobre los fundamentos básicos del arte fotográfico, y haya información que se debe de tratar de lograr un equilibrio en la expresión entre las luces y las sombras, enfocar la imagen, gestionar el color y en general ajustar la imagen final. Ella le comenta a su hermana sobre qué tema que está trabajando. Está trabajando en la iluminación fotográfica, el encuadre fotográfico, la distancia fotográfica o la edición fotográfica. ¿Cuál es la respuesta? 9. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Otra vez creo que leemos. Elvira, motivada a seguir conociendo por su propio interés sobre los fundamentos básicos del arte fotográfico, y haya información que se debe de tratar de lograr un equilibrio, vamos, un equilibrio, una exposición a las luces y sombras, enfoque de la imagen, gestionar el color y en general ajustar la imagen final. Ella le comenta a su hermana que está desarrollando ¿qué? Iluminación, encuadre, distancia o edición. A ver, respuestas. Vamos. Respuestas. A ver, respuestas. A ver, con calma, pensando en hacer las cosas bien. ¿Cuál de ellas? A ver, ya hay respuestas. Vamos a ver. Chiroque de
Alberto D. Perfecto. Enrique D. Por mayoría. Creo que ya están las respuestas. Rojas también D. Rosales. Muy bien, Rojas Rosales. Francis. Perfecto. Bien. ¿Podría estar trabajando la iluminación? No, básico, pues, porque acá te piden más. Está llegando el arte fotográfico. A ver, ¿alguien más? Dice, a ver. Pati D, Víctor D. Perfecto, Víctor. Perfecto, Pati. Muy bien. ¿No? Entonces, está trabajando acerca del equilibrio, está viendo las características de la luz, de la sombra, está viendo el enfoque, está viendo los colores y está viendo la imagen, ¿no? Entonces, todo eso no trabaja la iluminación. Pues, ¿no? El encuadre no trabaja todo esto. La distancia tampoco. Por lo tanto, el que engloba a todos ellos es la edición fotográfica. Vamos, 10. Ramiro, interesado por captar imágenes de diversos lugares y obtener diferentes formas fotográficas, sube al segundo piso de su institución y enfoca con su cámara desde su posición hacia el primer piso, de tal modo que está enfocando a su amigo en dirección a él y está levantando sus brazos. La imagen fotográfica que está tomando se le conoce como respuesta. Letra A, nadir. Letra B, contrapicado. Letra C, normal. Y letra D, picado. ¿Cuál es la respuesta? A ver, chicos. Ah, salió la respuesta de mayoría. A ver, vamos a ver. Si acertaron. Creo que sí. Uy, 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 sí. 6, 7. Bien. A ver, 10 D, Chiroque, Yérica D, Pati D. Déjame ver arriba. Enrique D, Víctor D, Eduardo D. No sé quién más será. No creo, ¿eh? Sigamos, Pati. Consuelo D. Muy bien, Consuelo. Perfecto. Creo que hemos desarrollado adecuadamente y la respuesta. A ver, ¿alguien más? Finalmente, Julio. Se hacía de esperar su respuesta de Julio. Muy bien, Julio. Respuesta correcta, la 10. Por definición, estamos con la característica del picado. Muy bien, perfecto. Respuesta correcta, 10D. ¿Correcto? Muy bien. Bien, mis estimados amigos, ha sido un gusto de haber compartido con ustedes y esperando a una próxima oportunidad para seguir interactuando nuestros